Bien, lo más importante de la clase hoy va a ser cómo sacar ideas principales, o sea, cómo separar lo que sirve de lo que no sirve. Eso es lo que vamos a practicar hoy. Ustedes siempre que me ven explicando una pregunta, absolutamente siempre que les voy a explicar algo, se dan cuenta de que siempre estoy resaltando, ¿verdad? Siempre estoy resaltando lo que yo considero que es importante, lo que yo considero que me puede servir, y entonces eso siempre lo hago porque es como el paso cero, ¿ok? Es como el paso cero. Es decir, antes de hacer cualquier cosa, antes de aplicar cualquier estrategia, antes de ponerte a analizar, es muy importante que sepas qué es lo que importa, ¿sí? Porque el IFES habla mucho, el IFES te coloca situaciones como con mucha información y no siempre todo es importante. A veces son ciertas palabritas o ciertas ideas. Eso es lo que vamos a practicar hoy, ¿bien? Me queda todo el texto subrayado. Sí, exactamente, eso es lo que hay que practicar, ¿ok? Porque a veces uno no sabe qué es lo importante, entonces termina subrayando todo. Eso, pues, y al final todo se confunde. Entonces, bueno, les quiero explicar un poquito de teoría, como para que sepan qué es lo que van a hacer, para que les vaya mejor, pero luego lo vamos a practicar. Entonces, ya saben, miren lo que pasa. Algo que es bueno saberlo, ¿ok? Un poco de conocimiento de teoría sobre textos. Hay dos tipos de textos. Están los textos que son deductivos, ¿sí? Y luego están los textos inductivos, ¿sí? Esto a mí siempre se me olvidaba. Esto a mí siempre se me olvidaba, pero el día que hice la prueba ITFES me di cuenta de que vale la pena saberlo, ¿ok? Vale la pena como tenerlo ahí en la parte de atrás de nuestras cabezas como un dato importante, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de textos son más que todo argumentativos, ¿ok? Esto aplica más que todo para textos argumentativos, ¿ok? Más que todo para este tipo de textos, que son demasiados. A Litfen le encanta preguntar con textos argumentativos, ¿bien? Entonces, la diferencia entre un texto deductivo y uno inductivo es básicamente en dónde está la idea principal, ¿ok? O en dónde se encuentran las ideas secundarias, cómo está organizado el texto, ¿bien? Esa es la diferencia entre estos dos tipos de textos, ¿bien? Entonces, en un texto hay ideas principales, pero también hay ideas secundarias, ¿bien? Ideas secundarias. Las ideas secundarias son más que todo como para apoyar la idea principal y estos suelen ser como ejemplos, citas textuales, ¿sí? Esos suelen ser como los textos. En los textos, esos son las ideas secundarias. Estas ideas que ayudan es a reforzar la idea principal. Bien, la idea, bien. Entonces, la única diferencia es que en los textos, el deductivo tiene la idea principal al comienzo. Creo que exactamente tiene que ver con eso, ¿sí? Es exactamente eso. Bien. Los textos deductivos tienen la idea principal al inicio, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Principales al inicio del texto y el resto son ideas secundarias, ¿sí? La idea principal está al principio y ya el resto son ideas secundarias, ¿ok? Entonces, y después las ideas secundarias. Las ideas secundarias son como ejemplos, citas textuales, argumentos, ¿sí? Pero la idea principal está al inicio. Y en los textos inductivos es al contrario. La idea principal está al final, ¿bien? La idea principal está al final. ¿Sí? ¿Está implícita? No, no tiene que ver con que está implícita. Sí, siempre ambas ideas siempre están explícitas, ¿ok? En un texto
argumentativo, tú no tienes que adivinar la idea principal, ¿bien? La idea principal siempre está explícita, siempre. Solamente que, pues, si es deductivo, está al inicio, si es inductivo, está al final. Eso es como la única, ¿bien? Cosas que nunca me enseñaron en español parte 1. Pues sí, sí lo enseñan, pero se olvida demasiado, ¿vale? Se olvida demasiado porque no le vemos la utilidad, ¿sí? Pensamos que eso no, pues, ¿de qué sirve? Pero esto sí puede ser bastante útil, ¿ok? Saber este tipo de cosas. Sobre todo esto, sobre todo saber cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias, ¿bien? Como regla general, como una pequeña regla, como para que sea un poquito más sencillo identificar las ideas principales, les voy a dar algunas características para que sea más fácil identificar la idea principal. Entonces, la idea principal en un texto usualmente es una afirmación, ¿ok? Una afirmación, si ustedes ven que hay como una pregunta, eso usualmente no es la idea principal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el texto dice, ¿saben por qué los jóvenes pasan tanto tiempo en TikTok? Y después empieza a escribir. Bueno, esa seguramente no es la idea principal, ¿ok? La idea principal tiene como que esa característica de que es una afirmación. Bien, si ven una interrogación, pues usualmente no es idea principal. Bien. Porque es chévere, dice. Bueno, eso sí. Ven, segunda característica importante que es buena tenerla, y es que la idea principal la dice entre comillas, porque obviamente es un escrito, pero digamos así, la dice el autor, ahí entre comillas. Entonces, si ustedes ven que hay como una cita, como según Stephen Hawking, los agujeros negros son no sé qué, eso pues no es una idea principal, tiene más pinta de idea secundaria, ¿ok? Las ideas secundarias como las citas textuales, las referencias de otros autores, suelen ser para apoyar la idea principal, ¿ok? Suelen ser para reforzarla, para darle autoridad, para darle más credibilidad y relevancia. Pero sí, esas suelen ser ideas secundarias, las citas de otros autores. Bien. Y la última característica es que no siempre está al inicio. Sí, tiene que ver con lo que les decía ahorita al inicio de la clase. La idea principal no siempre está al inicio, depende de qué tipo de texto sea, si es deductivo o es inductivo. Bien, pero sí, es muy importante saber eso. No siempre está al inicio del párrafo, también. Si están analizando un párrafo, no siempre está al inicio del párrafo. ¿Sí? A veces sí, a veces no, pero es muy importante tener eso en cuenta. Bien. Y bueno, eso es como algunas características. Yo creo que ya con eso se hace más fácil, pero vamos a practicarlo de inmediato. Ahí, bien, vamos a practicarlo de inmediato. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a practicar, bueno, cómo se resaltaría, si ustedes se llevan un resaltador para el ITFES, ¿qué resaltarían? ¿Sí? Para que vayan ganando esta experiencia y esa práctica que ustedes me ven haciendo siempre, de que yo siempre voy resaltando lo importante. Bueno, eso es lo que vamos a practicar hoy, ¿ok? Van a sacar la idea principal, pero de cada párrafo, ¿ok? Por cada párrafo tiene algo llamado premisas, ¿ok? Premisa principal y también están las premisas secundarias. ¿Listo? Una premisa principal es una idea principal, ya, es eso, ¿ok? Solamente que tiene otro nombre. Una premisa es una idea, más nada, solamente por sí, para que lo sepan. Una premisa secundaria es una idea secundaria, ¿ok? Pero las premisas son más cuando uno va a analizar párrafo por párrafo, ¿bien? Esa es la diferencia. Las premisas son cuando uno va a hacer como párrafo por párrafo. La idea principal ya tiene que ver como
la idea más importante, pero de todo el texto. ¿Ok? Idea principal es para todo el texto. Premisa principal es como las ideas principales, pero de cada párrafo. Bien. Hay un poquito de teoría para recordar todo eso. Ok. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer hoy, lo que toca practicar es esto, lo de las premisas. ¿Listo? Sacar las premisas principales para luego sacar la idea principal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a practicar hoy. Sacar premisas para luego sacar la idea principal. Y así se vuelve más fácil. Entonces, bueno, empecemos. ¿Sí? Empecemos. Dice, mire lo que vamos a hacer. ¿Ya están en quizzes? Sí, ya. Porque vamos a leer este texto párrafo por párrafo y ahí en quizzes ustedes van a señalar las ideas principales, ¿ok? Lo único que hice fue dividir este párrafo, fui copiando y pegando como las ideas por separado. Y ustedes van a seleccionar las ideas principales. Es como ir resaltando, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué ideas resaltarían ustedes para separarla como una premisa principal? Entonces, bueno, hagámoslo. Dice, corrupción política. Bien, corrupción política. Ese viene siendo como el tema, ¿sí? El tema. Pero el tema no es la idea principal, ¿ok? Eso fue algo que me lo preguntaba Josué hace varias clases. ¿En qué se diferencia el tema de la idea principal? Bueno, con este texto te vas a dar cuenta, ¿sí? La diferencia. Pero sí, el tema es corrupción política. Pero la idea principal, ya eso es algo, es un poco diferente. Tiene que ver con eso, pero es un poco más como específica. Porque claro, corrupción política es un tema general, pero la idea principal suele ser algo muy, muy específico. Bien. Entonces dice, corrupción política, en términos generales, es el mal uso público, gubernamental, del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a la corrupción política es transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. Bien. Ese es el primer párrafo, entonces ustedes van a seleccionar cuál es la idea más importante de todas esas. ¿Sí? Señálenlo ahí por quiz, van a tener 45 segundos. Aquí, pues, parece que está fácil, pero igual intenten. A ver cómo les va. ¿Qué ideas resaltarían? Uy, ¿sabes qué? No se me había ocurrido. No se me había ocurrido, pero está buena esa idea, ¿sí? La próxima lo podemos hacer así. Sí, 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 es una buena idea. Solamente que así es un poco más práctico, porque algunas personas ven las clases desde el celular, entonces ponerse como a resaltar con el dedo puede ser complicado. Entonces, sí, yo soy fan de la practicidad y por eso lo decidí hacer así. Pero sí, está buena la idea, no se me había ocurrido. Muy buena idea, Bestie. Muy buena idea. La próxima lo intentamos así a ver cómo nos va. Porque sí, eso es mucho más preciso. Yo ando en el cel, claro, entonces si estás en el celular es más tedioso, ¿verdad? Ponerse como a resaltar. Pero está buena la idea. Bien, vamos. ¿Cuál resaltarían ustedes? Ah, ok, dice el término opuesto a corrupción política es transparencia. Pues esto es una idea secundaria, ¿ok? Es una idea secundaria. Fíjense que esa idea
de que el término opuesto a corrupción es la transparencia, eso viene de la primera idea, ¿ok? Eso viene de lo primero, ¿vale? Pero lo importante aquí es eso, ¿qué es la corrupción política? Y a partir de ahí sale eso de que cuál es lo opuesto, pero sí, la idea principal es qué es la corrupción y luego aparecen esas otras premisas. Bien. A mí me parece más fácil resaltar el celular. Ok. Vale, la próxima lo probamos así, me parece. No se me había ocurrido, la verdad. Bien. Entonces sí, esa es la idea principal. La idea principal es esa. ¿Qué es la corrupción política? ¿Vale? Te están explicando eso. Ya lo demás, como que se desprende de ahí. Todas las demás ideas se desprenden de esa idea principal. Como el término opuesto, ¿vale? El término opuesto a la corrupción es la transparencia. Eso es una idea importante, pero sale de la primera idea, ¿ok? Sale de la primera idea. ¿Ven? Entonces, claro, la primera idea importante es eso. ¿Qué es la corrupción política? Bien. Siguiente. Leamos la siguiente. Dice, siguiente párrafo. Said y Bruce, 1998, definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el conjunto de aptitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, los fraudes y el nepotismo. ¿Ok? Ese es el segundo párrafo. Bien. Fíjense que aquí ya hay más ideas, entonces tengo que tener un poco más de cuidado. Pero adelante, inténtenlo. ¿Cuál de esas es la más importante? Muy bien. A ver cómo le fue aquí. Ah, ok, bien, bien. Dos marcaron la primera. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije al inicio? Las ideas principales las dice el autor, ¿ok? Las ideas principales son del autor. Fíjense que aquí esto de Sadie Bruce, pues esas son citas, ¿ok? Está citando lo que dijo o lo que dijeron otros autores, entonces eso no lo consideraré, no es bueno considerarlo como ideas principales, ¿bien? La segunda, fíjense que como también está entre comillas, es una idea que no pertenece al autor, ¿sí? Porque está entre comillas. O sea que eso no lo está diciendo el autor, eso lo dijo otra gente. Bien, entonces, acuérdense de eso. Bien, para los que marcaron las dos primeras. Como está entre comillas, quiere decir que eso no lo está diciendo el autor. Quiere decir que lo está diciendo otra gente. Entonces, es por eso que o sea, queda mejor la última idea, ¿sí? De que las formas de corrupción varían, pero las más comunes son esas, ¿sí? ¿Vale? O sea, en este párrafo lo que te están diciendo son qué es la corrupción según otros autores para que no tengas una sola versión. Eso es algo que hacen muchos autores.
O sea, te dan su versión, pero también te dan la versión de diferentes autores para que tengas como que una visión más amplia, como una idea más general o más, no sé, como más contextualizada de otros autores. Eso por eso es que citan a otros autores, pero sí, la idea principal la dice el autor, el que está escribiendo. También se puede sacar pensando que la última idea engloba todo lo que dice el párrafo y los otros ejemplos de la gente. Exactamente, sí. Exactamente. Las primeras son como ejemplos de definiciones, ¿ok? Son como ejemplos de definiciones de corrupción, ¿sí? Pero lo importante es esto, lo importante es de que la corrupción varía y bueno, las más comunes son esas. Eso es como lo que más pasa, eso es lo importante. Lo demás son como ejemplos de lo que es corrupción. Muy bien. Y bueno, yo no se los quería decir hasta el momento, pero sí, eso que dice Han Ji-sun de que engloba todo lo que dice el párrafo, ese es el criterio fundamental. Bien. O sea, eso es lo que yo aquí les di unas características, ¿sí? De que es una afirmación, de que la dice el autor, de que no siempre está al inicio, pero el criterio fundamental, o sea, la característica más importante es esta. Engloba todo lo que dice el párrafo, ¿sí? Engloba todo lo que dice el párrafo. Y en el caso de las premisas, bueno, el caso de las premisas es que engloba todo lo que dice el párrafo. Y en el caso de la idea principal, engloba todo lo que dice el texto. ¿Ok? Sí, bien. Ese es el criterio fundamental. ¿Ok? Esa es como la característica más importante de una idea principal o de una premisa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deben buscar. Eso es lo que más toca buscar. Obviamente, estas características ayudan, pero el criterio fundamental es ese, que engloba todo lo que dice el párrafo. O sea que si tú extraes esa idea, te da el significado del párrafo o del texto, ¿sí? O sea, por sí sola esa idea te explica el párrafo o te explica el texto por sí sola. Una idea secundaria, si tú la extraes, o sea, si tú la sacas, no te dice de qué se trata el texto, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que le da sentido el párrafo o el texto por sí misma. Eso ya es un poquito más complicado, pero sí, tengan eso en cuenta, ¿vale? Engloba o entre paréntesis, resume o sintetiza. Bien, eso es lo que quiere decir sintetiza. Eso es lo que quiere decir que engloba, ¿ok? Resume todo lo que dice el párrafo o lo sintetiza. Bien, eso es lo que hay que practicar. Bien. Entonces sí, la idea más importante es esa, de que las formas de corrupción son variadas, pero las más comunes son esas. Uso legítimo de información, tráfico de influencias, los sobornos, extorsiones, fraudes y el nepotismo. ¿Ok? Siguiente. Dice, la corrupción no es específica de los países pobres, en desarrollo o en transición. En los países desarrollados hay casos frecuentes de corrupción en todos los campos posibles. Dice, desembolsos debajo de la mesa efectuados a cirujanos prestigiosos por pacientes con la intención de que se les adelante su posición en las listas de espera, contribuciones pagadas por personas ricas al fondo social y cultural de una universidad prestigiosa a cambio de la aceptación de sus hijos como alumnos, sobornos pagados para obtener diplomas, ventajas financieras y de otro tipo, etcétera. Ok. ¿Cuál es la idea principal de aquí? Señálenlo ustedes.
mi mamá pone todo el texto. Es que esa es la idea, ¿sí? Es que esa es la idea, por eso lo hice así. Copié y pegué las ideas, básicamente están divididas por puntos, eso fue lo que hice. Dividir cada párrafo por puntos para que ustedes seleccionen la más importante, ¿sí? Porque para que vayan como practicando esa estrategia de seleccionar una sola idea importante, porque a veces les pasa eso, de que señalan, subrayan todo el párrafo porque piensan que todo es importante, ¿sí? Subrayan todo el texto porque no saben cuál es la idea específica, cuál es la partecita que importa. Dudé, dice. Sí, es que no es fácil. Requiere de práctica, claro que sí, saben. Requiere de práctica y pues, sí, solamente eso. Un poco de experiencia y se van a dar cuenta de que siempre es lo mismo, ¿vale? O sea, la guía principal siempre tiene las mismas características. Bruta pero decidida, sí, siempre. Ok. Vale, de nuevo. Fíjense que aquí estaba difícil, claro, aquí se las puse difícil entre la primera y la segunda, ¿verdad? Pero de nuevo, el criterio fundamental es que engloba todo el párrafo, ¿ok? Y la que engloba todo es esta, de que la corrupción no es específica de los países pobres, ¿sí? O sea, de que también se da en países ricos. Los países que uno ve que tienen mucho dinero, que les va bien, ellos también sufren de corrupción, ¿vale? Ya esto de que los países desarrollados hay casos frecuentes, pues ya eso viene siendo como decir ejemplos, ¿sí? Esto que están haciendo en la segunda idea es simplemente decir, por ejemplo, contribuciones a los médicos, pagar por el diploma, los desembolsos por debajo de la mesa, ¿sí? O sea, la segunda idea es simplemente estar diciendo, por ejemplo, esto pasa en los países desarrollados, en los países ricos. Pero sí, es eso. Están diciendo ejemplos, están dando ejemplos, ¿sí? Están dando el ejemplo de que la corrupción no solamente pasa en los países pobres. Por eso es que la primera es la más importante. La primera engloba todo, ¿sí? Aquí ya está explícito todo lo que te quieren hacer saber en este párrafo. Muy bien. Aquí ya les está yendo mejor. Sí. Entonces ya saben, ante la duda, siempre que duden, acuérdense de eso. ¿Cuál es la que engloba todo el párrafo o todo el texto? ¿Sí? ¿Cuál es la que engloba? O sea que si yo la saco, tiene significado por sí mismo. O sea, me resume todo el párrafo por sí misma. Bien. Siguiente párrafo dice. Ver, cuidado aquí porque ya aquí ya hay más ideas aquí. Aquí ya lo van a tener más complicado. Pero bueno, dice, la corrupción también contribuye a la destrucción del medio ambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse con los derechos sociales, la protección laboral, la prevención del trabajo infantil e incluso la seguridad alimentaria. Frente a la última, el economista ganador del premio Nobel Amartya Sen ha observado que no existe nada que pueda llamarse problema apolítico de alimentos. De acuerdo con este argumento, si bien las sequías y otros eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o inacción del gobierno lo que determina su severidad. Bien. Ahora 45 segundos para que lo piense. Fíjense que le estoy dando poquito tiempo porque esto no lo pregunta el ITFES. El ITFES no te va a decir seleccione las ideas principales por cada párrafo, pero es importante hacerlo, ¿vale? Es importante hacerlo bien y rápido para que luego las preguntas queden más fáciles. Entonces, adelante, inténtenlo. ¿Cuál es la idea más importante?
Muy bien, aquí sí estaba difícil. Aquí sí se da cuenta uno quién aprendió y quién no aprendió, ¿vale? Aquí uno sí se da cuenta quién está eh, prestando atención, dice. Bueno, no tanto prestando atención, sino que quién necesita practicar más, ¿ok? Dice. Ah, yo sabía, sí, esto estaba difícil. No se sientan mal, ¿ok? No se sientan mal. No se sientan mal porque aquí estaba realmente complicada. Entonces, bueno, como les dije, la idea principal debe sintetizar todo lo que diga el párrafo, ¿ok? Y esta primera idea de que la corrupción contribuye a la destrucción medioambiental le hace falta, ¿sí? Le hace falta la parte social que también la menciona en el párrafo, ¿vale? Ahí también hablan de la parte social, ¿sí? Entonces, como les dije, la idea principal no siempre está al inicio, o la premisa principal no siempre está al inicio, ¿sí? Miren la última idea, dice, de acuerdo con este argumento, si bien las sequías y otros eventos naturales, fíjense, ahí pues están hablando como de lo medioambiental, ¿sí? Ahí están hablando del medio ambiente, del inicio, ¿sí? De proteger del medio ambiente. Pueden desencadenar condiciones de hambruna. Es la acción o inacción, la hambruna, aquí está metiendo la parte social, que la meten a la mitad del párrafo, ¿sí? Ahí están incluyendo la parte social. Es la acción o inacción del gobierno lo que determina su severidad, ¿sí? Y esta viene siendo como la idea principal, o sea, a lo que quieren llegar. Fíjense que este tipo de párrafos, esta parte está organizada em, de una forma inductiva, ¿ok? Te dan las ideas secundarias al inicio y después te dan la idea principal, que es que lo que determina si nos va bien o mal es la acción o inacción del gobierno, ¿sí? A eso es lo que te quieren llevar, ¿ok? Esa es la idea que quieren que tengas en cuenta. De claro, pueden haber sequías, hay que proteger el medio ambiente, eso está bien, pero si el Estado no hace o hace, pero lo hace mal, como en el primer párrafo dice que pueden tener la legislación destinada a proteger el medio ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados son sobornados, ¿sí? O sea que es la inacción o la acción la que determina la severidad de todos estos problemas, ¿sí? Porque si no pasa lo que ocurre en Colombia, de que tenemos una constitución bien bonita, de principio a fin parece el país de las maravillas, con tantos derechos, tantos deberes, tantas instituciones y tanto orden. Pero pues al final del día sabemos que no todo eso se hace, ¿ok? No todo eso se cumple. Eso es lo que te están diciendo aquí. No importa lo que tenga en la constitución, no importa no importa el problema, lo que importa es si hacen o no hacen para resolverlo, ¿sí? No importa cuál es el problema es si los gobernantes hacen o no hacen. Entonces, bien, es por eso que la idea principal es esa. Muy bien. Pero sí, fíjense que también pasa algo, ¿vale? También pasa algo muy interesante. Esto de que la corrupción contribuye a la destrucción medioambiental es una idea importante, sí. Es una idea que tiene relevancia totalmente. Pero la que tiene más importancia era la última. Eso es algo que pasa también, ¿ok? Aquí les estoy pidiendo que señalen cuál es la que tiene más importancia de todas. Entonces sí, eso puede ser complicado, pero con práctica se va mejorando. No se preocupe. Siguiente, pues. Último párrafo, dice. Por ejemplo, en Bihar, India, más del 80% de la ayuda alimentaria subsidiada a los pobres es robada por funcionarios públicos corruptos. Forbes 2017. El 80%.
En suma, es posible afirmar que la corrupción política es una realidad mundial. Su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón, existen entidades nacionales e internacionales oficiales y privadas con la misión de supervisar y controlar la corrupción política, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y Transparencia Internacional. Ok. Tomado y adaptado de Wikipedia. Uy, ¿qué? Esto sí no lo había leído. De Wikipedia, entrada, corrupción política, consultada en... Ok, fíjense. Los profes en el colegio siempre nos dicen, nunca citen a Wikipedia, no tomen nada de Wikipedia, fíjense. Aquí están tomando cosas de Wikipedia, pero bueno. Sí, no lo había leído, no lo había leído. Cuando seleccioné como que lo vi interesante, pero no vi que era de Wikipedia. Pero bueno. En fin. Esto me recuerda a algo que hacía un compañero. Un compañero en el colegio decía, bueno, yo lo tomo de Wikipedia y en las citas referencias son las fuentes que hay en Wikipedia. Sí, ese chico estaba en otro nivel. O sea, porque tú no podías colocar esto en los trabajos de que tomado de Wikipedia. Lo que hacía el chico era que se iba a las fuentes de Wikipedia y colocaba eso. Sí, muy wow. Va volando, sí. Esa es la gente que saca bien el ITFE, sí. En fin. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal de aquí? Adelante, selecciónenla. ¿Cuál resaltarían ustedes si estuvieran haciendo esto el día de la prueba ITFES? Muy bien. Aquí también está muy complicado. Aquí hay como un truquito, aquí como una conchita de banana para que se deslicen, para que se equivoquen, pero veamos cómo les fue. A ver si lograron verla. Ah, sí, vale, solamente una persona la marcó bien. Ok, fíjense que es complicado, ¿verdad? Fíjense que no es tan fácil como parece. No es tan fácil como yo lo hago ver, que yo voy resaltando cosas y parece que es súper fácil. Fíjense que requiere un poco más de práctica, requiere de mucha práctica. Qué conchita, pues. Sí, vale. La primera, bueno, nadie la marcó porque es un ejemplo, eso está bien, al menos ya saben que los ejemplos no son las ideas principales. Estos ejemplos son para reafirmarlas, ¿sí? Como para darle peso, para darle autoridad a lo que está diciendo el autor. ¿Sí? Plot twist, sí. Bien. Entonces dice, en suma viene siendo como en resumen, ¿sí? En resumen, es posible afirmar que la corrupción política es una realidad mundial. Mm, pues sí, eso es cierto, sí. Sí, o sea, que la corrupción se da en todo el mundo. Pues sí, sí, pero fíjense que luego el autor te da algo que va mucho más allá, algo que es un poco mucho más profundo, algo que tiene que ver con un análisis mucho más detallado, ¿sí? Como que una idea mucho más específica. Aquí está, la dice, sí, es posible afirmar que la corrupción es mundial, pues sí, se da en todo el mundo. Pero luego dice algo que es mucho más relevante, que es su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. O sea,
Eso es algo mucho, fíjense que es mucho más profundo, va más allá. No se queda solamente en decir la corrupción se da en todos lados. Pues sí, eso lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Eso lo puede decir cualquier autor. O sea, ¿qué es lo importante si vas a decir lo que ya todo el mundo sabe? ¿Sí? Eso es lo que todo el mundo sabe. Aquí solamente están resumiendo, ¿vale? Aquí esta idea solamente están como recapitulando. Cuando dice en suma, quiere decir en resumen. ¿Sí? O sea, como decir, hasta el momento podemos decir que la corrupción se da en todos lados. Pero luego te da la idea principal, que es su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. ¿Sí? Tolerancia o combate, o sea, como que los países que se esfuerzan por combatirla son aquellos países que han madurado, aquellos países que podemos decir que están como desarrollados, y aquellos que no hacen nada por la corrupción, mm, pues son los países como mediocres, como los países que apenas están desarrollándose, así como Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen ¿cómo se llama? Este edificio de Dubái, Burj Khalifa. Sí, el Burj Khalifa. Burj Khalifa es el edificio más alto que hay actualmente, ¿ok? Bueno, no, creo que no lo han superado, pero sí, hasta el momento el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Está en Dubái, ¿ok? Está en Dubái, ¿sí? Entonces, este Burj Khalifa mide como 800 metros, o sea, casi un kilómetro, imagínense, casi un kilómetro para arriba. O sea, es muy alto, es demasiado alto, ¿ok? ¿Sí? Me subo ahí y me da un patatús. Sí, pero fíjense, miren lo que les quiero mostrar es cuánto costó. ¿Cuánto cuesta? Sí, ¿cuánto costó? Uy, se prendió la cámara ahí sin querer. Busca- Qué sustos que dan gusto. A ver, ¿cuánto? Precio, sí. ¿Cuánto costó hacerlo? Aquí hay algo muy, pero muy interesante. Dice, 5 pesos. La construcción de Burj Khalifa costó con presupuesto estimado de más de 4.000 millones de dólares, que se incrementó hasta 20 mil millones para el desarrollo del completo del Downtown Burj Khalifa. Ok, bueno, 20.000 millones, pero fue para hacer como el alrededor, porque alrededor tiene como todo un barrio de ricos, así como de gente con mucho dinero, entonces. Pero costó 4.000, ¿ok? Y el edificio costó 4.000 millones de dólares, ¿vale? 4.000 millones de dólares. Y ahora busquemos esto, ¿sí? Busquemos esto. ¿Cuánto se robaron con Odebrecht? ¿Cuánto se robaron en Odebrecht? Fue un Odebrecht. No sé si lo han escuchado, ¿verdad? Dice, de acuerdo con el documento, Estados Unidos empezaron 2000 Odebrecht aproximadamente 349 millones en sobornos y varios políticos del país, funcionarios extranjeros del país financiadas campañas políticas para obtener beneficios. Ok. Bueno, piense que es demasiado dinero, ¿ok? Y eso solamente como en 2019, difundido por Estados Unidos, 349 millones de dólares. Mm, pues, pues no nos alcanza con esa plata no nos alcanza para hacer un Burj Khalifa, pero con eso hubiese alcanzado para hacer varios edificios importantes aquí en Colombia, ¿vale? Entonces, fíjense, mm, imagínense si esta gente hubiese hecho el Burj Khalifa, de esos 4.000, hubiesen robado 3.000, ¿sí? Entonces, fíjense, es una cosa muy, pero muy, ¿vale? Pero fíjense, uy, aquí dice,
$84.000 millones de pesos, bueno, o sea, mucho dinero, ¿vale? Lo que les quiero decir es, esa es la diferencia, según este texto, eso es lo que nos dice si un país está desarrollado o no, ¿sí? Su nivel de tolerancia y de combate. Fíjense que ellos allá de corrupción pues no sufren y eso que, que tienen rey. Ellos no tienen como una democracia participativa así como la que tenemos acá. ¿Sí? Supuestamente debería ser peor porque uno dice, no, tienen rey y todo, pero fíjense que su nivel para combatir la corrupción es mucho mayor. O sea, nos dan 10 vueltas en eso, combatiendo la corrupción. Entonces, bueno, ¿quién me acompaña a robar en Bacatá? Sí, o sea, un montón de... ¿Vale? Por eso que nuestro nivel de combate con la corrupción pues es bastante bajo. Bien. Y eso es lo importante, ¿sí? La corrupción hay en todos los países, pero según este autor lo importante es eso, lo importante es su nivel de tolerancia o de combate. Bien. Ser pelo si paga. Bien. Y bueno, ya la mayoría dice, por esta razón existen entidades nacionales, pero como les digo, si ustedes sacan esa idea, no tiene significado por sí sola, o sea, si tú te olvidas de las demás ideas y dices, por esta misma razón existen entidades nacionales, internacionales, pues tú te quedas, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿De qué razón te estás refiriendo? Si solamente extraes esa idea, la última idea, de que por esta misma razón existen entidades. Si tú las sacas del texto, no tiene sentido porque tú vas a quedar como que, bueno, ¿cuál es esa razón? ¿Sí? Entonces así es como uno se da cuenta de que no es la principal, porque no te sintetiza el párrafo por sí sola, ¿sí? Lo que está haciendo esta idea es como dándote un dato adicional, como dando detalles de la idea principal, ¿sí? De la idea principal, te está dando detalles, ¿sí? Y los detalles también son ideas secundarias. Ejemplos y detalles son ideas secundarias. Bien, perfecto. Pero ya matan a las mujeres violadas. Empate. Eso está interesante, Besti. Me río no porque me parezca gracioso, sino por la fachada que montan, ¿vale? Mire lo que pasó, la noticia que vi. Había un periodista que, que estaba criticando, ¿vale? Estaba criticando lo que pasa en Qatar por lo del mundial, ¿sí? Entonces lo tomaron los policías y luego de unos días apareció en las redes sociales diciendo, fíjense, Qatar es el país en donde, con respecto a Colombia, acá las mujeres son respetadas y las mujeres no matan porque según las estadísticas, en Colombia y los países latinoamericanos, las mujeres tienen mayor índice de mortalidad, de feminicidios, ¿sí? Y acá en Qatar son respetadas, no las dejamos salir solas, pero son respetadas y al menos no las matas, entonces, decía el periodista. Entonces, las mujeres, ¿dónde prefieren vivir? ¿En Latinoamérica, en donde son matadas o donde son asesinadas? ¿Qué matadas? Son asesinadas o acá en Qatar, donde son respetadas. ¿Sí? Sí, fíjense, de eso es lo que, o sea, de la fachada que quieren ver, ¿sí? La fachada que se quieren montar, ¿sí? Donde son moridas. Sí, es una cosa increíble. Pero bueno, obviamente eso lo dijo el periodista, pero ya después de que la policía fue y habló con él y le dijo que no se podían dar diciendo muchas cosas malas de allá. Pero bueno, o sea, sí, me parece muy gracioso de que quieren montar esa fachada cuando actualmente la internet y los medios de comunicación son tan, no sé, como tan
tan libres, entre comillas, o donde hay tanta libertad de expresión, donde todo se viraliza, que es imposible que tú quieras montar una fachada cuando ya todo el mundo sabe qué es lo que está pasando realmente, gracias a las redes sociales. Pero bueno, por eso es que como que empate, como que no, no creo que haya un empate. En fin, bueno. A continuación, vamos a hacer lo más importante, ¿ok? Perdonen si a veces me extiendo hablando, pero sí, es que a veces son temas me gustan mucho estos temas. Yo estudio ingeniería civil, pero sí, estos temas son muy interesantes. Pero sí, a continuación vamos a hacer el sentido global. Bien, antes de pasar a las preguntas. Bien. Sentido global. Bien. Y ya con esto pasamos a las preguntas. El sentido global es la idea más importante de todo el texto, ¿ok? Fíjense que ahí estábamos sacando ideas principales, pero de cada párrafo, ¿verdad? De párrafo por párrafo. Pero ahora, en el sentido global, es de todo el texto, ¿ok? Por ende, es una idea que englobe todo el texto, ¿bien? Una idea que englobe todo el texto, ¿sí? ¿Para cuándo el debate de Qatar? Sí, está interesante, podríamos hacerlo, podemos hacer algo así. Bien. Ellos rigen su código penal por el Islam, sí, es una cosa increíble. Bien, bien. Mi mejor sentido global. Ok, entonces sí, el más importante, pero de todo el texto. O sea, que ahora lo que se pueden hacer es lo siguiente. Pueden pensar en las ideas principales de cada párrafo y de ahí sacar una sola. Eso es lo que yo suelo hacer, ¿sí? Cuando ya yo tengo las ideas principales de cada párrafo, lo más fácil es como de esas ideas sacar una sola, ¿vale? O sea, esas ideas principales, resumirlas en una sola. Y así queda como bastante fácil el sentido global. Esa es una estrategia bastante buena. Entonces, adelante, a continuación la van a escribir, ¿sí? La van a escribir ahí por quiz y van a tener 5 minutos. Y luego yo las voy a leer para ver si la atinaron o no la atinaron, o le falta, o lo hicieron bien, ¿ok? Hoy voy a calificar sentidos globales. Entonces, bueno, adelante, inténtenlo. Especialmente si es la primera vez. Si nunca han hecho esto, inténtenlo porque lo necesitan para marcar bien. Entonces, adelante. Tienen 5 minutos para escribirlo ahí por quiz.
A mí está re malo eso, creo, yo aquí dando consejos. Pues sí, es eso, sí, justamente lo que estás colocando. O sea, no tiene que ser, por eso es que es muy buena idea sacar primero las ideas de cada párrafo para que luego tú la puedas sacar como a partir de ahí, ¿sí? La puedes parafrasear, puedes resumir, por eso les coloqué ahí, resumir todo el texto en una sola oración. Eso es otra forma de ver el sentido global, ¿sí? Hay muchas formas de verlo. Yo siempre trato de enseñarles una diferente, pero sí, es eso. Intentar resumir todo en una sola oración. Uno o máximo dos, ¿sí? Uno o dos, pero no extenderse mucho. Entonces veamos los que hicieron. Dice, la corrupción es mala y está en todos lados, hasta en su mejor sueño. Ok. em, sí, eso es correcto, la corrupción es mala. De hecho, todo el primer párrafo, los primeros párrafos se trata de eso, de que es algo malo, ¿sí? Es algo que afecta a la sociedad, que afecta a cualquier país. Y está en todos lados, eso también lo dicen, eso es correcto. Pero te faltó eso, ¿vale? Te faltó la idea, la conclusión a la que llegaron. La última idea de que según cómo lo manejen, eso determina la madurez del país. ¿Sí? Te faltó eso. Eso es una idea importante. ¿Sí? Esa es una idea súper, súper importante. Porque sí, viene siendo como, bueno, no lo quiero decir, pero sí, es una idea importante, ¿vale? No quiero decirlo porque la primera pregunta es sobre lo que es sobre eso. Bien. Entonces, sí, solamente faltó eso, ¿ok? Dice, la corrupción política es la toma de decisiones erróneas para así poder conseguir poder o alguna clase de ventaja. Sí, de eso se trata el inicio, pero el final no, ¿vale? El inicio se trata sobre eso, sobre lo que es, sobre qué es la corrupción. De eso se trata el inicio, los primeros párrafos. Pero el final no, el final se trata de otras cosas, entonces faltó ahí como buscar la forma de incluir el final. Eso es lo difícil, eso es lo realmente difícil. Ver cómo uno todo, ver cómo uno el inicio, lo del medio y el final en una sola oración. Eso es muy difícil, requiere mucha práctica. Pero bueno, buen intento, ¿vale? Hay que intentarlo y la próxima les va mejor. Dice, la corrupción ocurre cuando una persona hace mal uso del poder, llegando a afectar diferentes ámbitos como el ambiental. Sí, esto va bien, pero le faltó el final. Sí, le faltó el final. Aquí incluyó el inicio y lo del medio. El inicio es sobre qué es la corrupción. La mitad es sobre cómo afecta la corrupción, ¿sí? Pero faltó el final, ¿sí? El final que dice que según cómo lo manejen, determina la madurez del país. Veamos a Arson, dice, la corrupción es del diablo. Sí, sí, eso es lo que dice al inicio, la corrupción es mala. Puede agravar adversidades ya que existen dependiendo de qué tan complejas sean las entidades que lo combaten. Hmm, Puede agravar adversidades ya que existen dependiendo. No, esto de las entidades era unidad secundaria, ¿ok? ¿Se acuerdan? Sí, por eso es que es bueno tener en cuenta las principales de cada párrafo para que en el sentido global no metan ideas secundarias. Por eso es que hicimos el primer ejercicio, de ir párrafo por párrafo sacando lo principal. Porque si no lo haces bien, cuando vayas a hacer el sentido global, metes ideas secundarias y pues en el sentido global sí van única y exclusivamente ideas principales. Un trabalengua. Es que no supe cómo incluirlo. Pues sí, claro, yo sé, es complicado. Ahorita te doy el ejemplo, ¿ok? Si nadie le atinó, yo les hago el ejemplo para que vean cómo lo haría yo. ¿Sí? Vale. Pero sí, buen intento. También te faltó solamente como agregar el final. Dice Diego, el uso inadecuado de los recursos que se conoce como corrupción privatiza el bienestar de la comunidad. Uy, me encantó
Me encantó ese final. Privatiza el bienestar de la comunidad. Sí, está elegante, pero de nuevo, le faltó el final. Sí, le queda mal a todos. Sí, bueno, nadie lo hizo bien, otros no lo intentaron, pero bueno, la próxima inténtenlo todos, ¿ok? Se los aconsejo. Porque es la única forma de saber si estás bien o te hace falta más práctica. Entonces, bueno, ¿cómo lo haría yo? Bueno, buen intento. Solamente le faltó el final. Que a todos le faltó el final. Y por eso les dije, eso es una idea principal que toca incluirla de alguna forma, ¿ok? Pues toca incluirla de alguna forma. Porque si no, estás hablando solamente del inicio o estás hablando solamente de la mitad y no estás englobando lo último, ¿vale? El sentido global engloba todo, de principio a fin. Nunca se les olvide eso. La corrupción es mala, está en todos lados, y como la combatan los países se define su madurez. Sí, eso es, eso es. O sea, los que lo hicieron bien, solamente les faltó, solamente que esté incompleto. O sea, lo hicieron bien, solamente que incompleto. Esta ya está más completa, ¿sí? Sí, esta ya está más completa, ¿sí? La corrupción es mala, eso está en el primer párrafo, sí. En los primeros que dice que la corrupción es sobre tomar el poder público para fines inadecuados. Está en todos lados, sí. Eso lo dicen, de que no, cuando dicen esto, de que la corrupción no es específica de los países pobres, fíjate, ahí estás incluyendo esa parte que es importante. Está en todos lados. Y cómo la combatan, define su madurez. Ahí está el final. Sí, así es, así lo hubiese hecho yo. Sí. Ahí Han Ji-sung me ahorró el trabajo. Sí. Así le escribí, pero no me gustó y lo quité. Ah, bueno, pues, bueno, pero sí, así es, ¿vale? Es el sentido global. Fíjense, aquí en esta idea está todo el texto. Es como coger estos párrafos y hacer una versión de bolsillo, tomar una versión portable, ¿ok? Entonces sí, ¿vale? Y lo bueno de esto es que teniendo la versión portable ya no te toca leer todo el texto. Eso es como lo más genial de hacer sentidos globales. De que si te preguntan algo, ya no tienes que volver a leer el texto. Lees la versión de bolsillo, lees solamente la versión portable, el resumen. Es por eso que por eso es que vale la pena aprender a hacer estos sentidos globales bien, porque te da muchas ventajas con el tiempo y también para marcar bien. En fin, perfecto, ahora sí vamos a responder, ¿ok? Ya teniendo ese sentido global, hagámoslo, dice. En el enunciado, la corrupción política es una realidad internacional que pone en evidencia el grado de madurez de los países, describe una conclusión a la que llega el texto, un argumento de los diferentes autores citados, una idea que cuestiona la tesis principal del texto, la idea principal debatida a lo largo del texto. Bien, adelante. Sí. Chicos, de nuevo, sentido global. Si la marcan mal es porque no están leyendo el sentido global, porque no lo están teniendo en cuenta. Ya lo tienen, ya tienen el sentido global. ¿Sí? Es este. Si marcan mal es porque no entendieron la idea. Opción 5. Bueno, adelante, inténtenlo, ¿vale? Pero ya sabes, sentido global. Lo que diga el sentido global, eso es. Entonces, bueno, inténtenlo.
Mentira, equivóquense lo que quieran. Sí, totalmente. Pero me da risa esto de que si marcan más son unos esperpentos. Me recuerda esto de que hacen todos los años, que creo que lo hace el Cambridge, ¿sí? De que dice cuáles son las palabras más usadas en el año. Yo creo que la de Mariana es esta, esperpento. Yo creo que esta fue su palabra favorita y la aprendió aquí conmigo. Genial. Palabra favorita del año de Mariana, esperpento. Bien. A ver cómo le fue. Abu, abuados. Es un insulto chistoso, sí. A ver. Uy. Bueno, la mayoría marcó bien, pero vale la pena aclarar, ¿ok? Vale la pena aclararles algo. Dice, ¿un argumento de los diferentes autores citados? No. No, esto lo está diciendo el autor, ¿ok? Esto no lo está diciendo nadie, ¿vale? Los autores anteriores decían qué era la corrupción, pero ningún autor dijo eso, de que describe la madurez. Eso no lo dice nadie, eso lo dice solamente el autor que está escribiendo el texto, ¿sí? Eso no lo tomó de nadie. Lo que citaba en otros autores era qué es la corrupción, pero de que pone en evidencia el grado de la madurez, eso no lo ha dicho nadie, solamente él. ¿Bien? Es una idea original de él, ¿vale? Y las D es la idea principal. Chicos, la idea principal, nunca se les olvide esto. La idea principal es el mismo sentido global. ¿Sí? Es el mismo sentido global. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. El sentido global es la idea principal. Y si se dan cuenta, a esa parte le hace falta más para llegar a ser la idea principal, ¿verdad? Le hace falta más, le hace falta. ¿Sí? Comparen el sentido global que sacamos con lo que están preguntando. ¿Sí? Fíjense que le hace falta, ¿vale? Le hace falta porque esto de que es debatida a lo largo del texto, eso pues no es correcto tampoco, ¿vale? Porque a lo largo del texto hablan sobre qué es la corrupción, cómo afecta la corrupción, en dónde se da la corrupción. Y fíjense, a lo largo del texto, en ningún momento mencionan esto de la madurez, solamente lo mencionan al final, ¿ok? Esto de que ponen en evidencia el grado de madurez, eso solamente lo dicen al final, porque es la conclusión, ¿sí? Eso sí eso sí es verdadero siempre. La conclusión siempre va al final. Eso sí es como algo que pasa siempre. La conclusión siempre va al final, ¿sí? Por eso es que era la A, ¿ok? Porque es una conclusión. A lo largo del texto en ningún momento mencionan lo de la madurez. A lo largo del texto se dedican a decir qué es, cuándo, cómo y dónde se da. Y a partir de esas ideas es que sacan esta conclusión, ¿sí? Pero de nuevo, esa idea no es debatida a lo largo del texto. Al inicio del texto no menciona nada sobre la madurez de los países. Entonces, sí, bien. Bueno, nadie marcó la C, eso es algo bueno. ¿Cuestiona la tesis principal? No. No la cuestiona porque la tesis es lo mismo que la idea principal. Bien. La tesis es lo mismo que la idea principal, que a su vez es lo mismo que el sentido global. Entonces, fíjense, no lo cuestiona. Eso hace parte del sentido global, pero no es todo, ¿vale? Le hace falta para hacer la idea principal. Está incompleta, está un poco incompleta. Bien. En fin, fíjense, el sentido global ayuda demasiado. Entre mejor lo saquen, mejor van a responder. ¿Ok? Siguiente, dice. De acuerdo con el texto, puede afirmarse que el nivel de transparencia de un Estado es. Vale, márquenlo ustedes con lo que se acuerden. ¿Sí? Eso es algo que también toca practicar, que lo que leas no se te olvide.
Ah, uy, directamente proporcional, no, 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 no. No, directamente proporcional significa que entre más corrupción hay más eh, transparencia y no, el texto dice claramente que es lo opuesto. El texto claramente dice que la transparencia es lo opuesto. O sea que entre más transparencia, la corrupción es menor, o sea, es inverso, es inversamente proporcional. Bueno, aquí pues jugué un poquito con ustedes, pero sí, para que se acordaran de esto, ¿vale? Para que se acordaran de esto. ¿Sí? Directamente proporcional quiere decir que entre más transparencia hay mayor corrupción y no, es al contrario, es lo opuesto. Entre mayor transparencia, menos corrupción, porque es lo opuesto. Tuve un problema con las palabras, sí. Ahí los embolaté con las palabras. Pero bueno, ya saben, ¿ok? Ya saben cómo es. Bien. ¿Desigual en relación? No, no es desigual. ¿Sí? No es desigual, o sea, que no importa la transparencia no está relacionada con la corrupción y sí, sí está relacionada, solamente que es lo opuesto, ¿vale? Están relacionadas, pero una es lo opuesto del otro. Eso es una relación, ¿sí? Estar opuesto a otra cosa está relacionado con eso. Dice, desproporcionado en relación con el nivel de corrupción. No, ¿vale? Desproporcionado quiere decir que hay mucha transparencia comparado con la corrupción y no, ¿vale? El texto no dice eso, ¿ok? El texto no dice que el nivel de transparencia es muchísimo mayor que el de corrupción. Eso no lo dicen, ¿vale? Puede ser cierto, puede ser mentira, pero no lo dicen, ¿vale? No sabemos, no sabemos. Lo único que sabemos es que la transparencia es lo opuesto, o sea, lo inverso. Inverso significa opuesto. Es una pregunta interesante. Bien. En fin. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos, sobre el sentido global? Sí. Les voy a dar unos minutos para que piensen en alguna duda, ¿vale? Si no tienen dudas, no hay problema, ¿ok? Tómenlo como tiempo de descanso, pero sí, pónganse 2 minutos para reflexionar si tienen alguna duda. Bien. Si no, si no tienen dudas, descanso. Tómenlo como descanso, ¿sí? Tómense 2 minuticos para pensar en eso. Bien. Si no, pues tómenlo para moverse un poquito porque haremos un texto más. Un texto mucho más cortico, ¿vale? Haremos un texto mucho más corto, pero sirve para poner en práctica, para practicar. Sueño con el sentido global. Sí. En serio, es muy importante, chicos, en serio. Sí. Con la broma, a Kevin le fue súper bien lectura crítica, mi hermano menor. Sí. Porque si ya sacaba sentido global es mucho, muy, muy rápido. Bien. Y por ejemplo, eso de que, uy, no sé qué escribir, no se me ocurre nada. Por eso es que hay que practicarlo, ¿sí? Con más razón porque la idea es que el día de la prueba real esto te fluye, o sea, te fluye esa idea. No tengas que durar 5 minutos para que se te ocurra algo. O sea, la idea es ser tan expertos que la idea te fluya, ¿ok? Fluya la idea y ya puedas irte a responder enseguida. ¿Sabían que alguien que es ca- cagaprisas es alguien impaciente? Ok, pero eso, según qué diccionario, según el diccionario parece como español, sí, parece una expresión, pero de España. Acá en Latinoamérica nunca he escuchado eso de cagaprisas. Nunca lo he escuchado. En fin, bien. Sigamos entonces. Vamos a hacer un último texto, va a ser muy cortico, pero va a ser un texto un poco filosófico y los textos filosóficos ya saben que son
Hay que tener los miedos. Entre más corto sea un texto filosófico, más miedo hay que tenerle. ¿Sí? Grábense eso. Entre más corto sea el texto filosófico, es porque la idea es más embolatada. Bien. Entonces intentémoslo. Dice, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace de un defecto del entendimiento, sino de la falta de decisión y ánimo de servirse con independencia de él, sin la conducción del otro. Sapere aude. ¿Qué será eso? Parece como, parece como latín o parece como, sí, parece como alemán más o menos. Sapere aude o francés. Sapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. Tomado y adaptado de Kant, Filosofía de la Historia. Ok. Kant se enseña en el colegio. Yo me acuerdo que en filosofía enseñaban el pensamiento de Kant. Pero sí. ¿De qué? Ok, fíjense, ya les señalé las ideas principales. ¿Sí? Si ven cómo yo lo hago rapidito, ya yo lo hago súper rápido por la experiencia. Y así es como yo quiero, bueno, así es como yo quiero enseñarles a ustedes. Eso es lo que quiero que ustedes sean capaces, ¿sí? De ir subrayando, separando lo importante de lo que no, mientras que vas leyendo, para que luego quede más fácil el sentido global. Bien. Entonces, bueno, hagamos otra práctica de sentido global y listo, ¿ok? Hagamos práctica del sentido global una vez más para ver si mejoraron o no. Me tocaría comprarme resaltador. Sí, sí. Bueno, adelante. Van a tener 5 minutos para hacer el sentido global de ese texto y luego respondemos. Y yo les voy a decir si mejoraron o no mejoraron. O si está igual. Minoría de edad, o sea, los jóvenes. Pues eso viene siendo como el tema, ¿vale? Como les dije la vez pasada, el tema no es lo mismo que el sentido global. El sentido global o la idea principal va un poco más allá, es un poco más específica. Ok, por ejemplo, ya saben que esto no se lo expliqué, pero pueden parafrasear, pueden resumir o pueden relacionar con otra cosa, con algo más fácil. ¿Ok? Esas son las estrategias para sacar el sentido global. ¿Ok? Pueden utilizar cualquiera de las tres, pero tienen que atinarle a la idea principal, a la más importante y englobar todo. Pero pueden usar cualquiera de esas herramientas.
Se puede editar, sí, se puede editar, Marena. Ahí te da para editar. Entonces sí, edítalo. Todavía te queda aquí, todavía queda tiempo. Ah, es mi internet. Ok, ahí fallan. Bueno, no importa. Bien. No pude escribir. Ah, ok, dale, escríbela por ahí. Sí, escribe por el chat. Sí. El quiz es como para tenerlas todas ahí juntas, porque el chat se me desorganizan, pero sí, cuando eso pase, pueden escribirlo por chat, no hay ningún problema, ¿ok? Así, solamente que pues por quiz se queda más organizado. Dale, ve escribiendo mientras yo leo el de los demás. Dice, la foca rosa. Dice, la minoría de edad culmina con la ilustración. Es decir, cuando el hombre es capaz de decidir y de ser autosuficiente. Uy, me gusta eso. Esto como consecuencia de su entendimiento. Me gusta, sí, me gusta. Esa es la idea principal. Cuando uno es autosuficiente, uno ya hasta ahí llegó nuestra minoría de edad. Ahí culmina nuestra minoría de edad, entonces ya somos mayores de edad, por decirlo así. ¿Sí? Como cuando cumples 18, que te dan la cédula y ya puedes ir a fiestas, ya puedes ir a los bares, ya puedes tomar cerveza, ya puedes hacer lo que quieras. Entre comillas, ¿verdad? Lo que quieras entre comillas. Pero sí, cuando llegas a los 18, se asume que ya eres mayor de edad y ya no necesitas un policía detrás de ti, ya no necesitas, se supone que ya eres responsable de tus actos, ya puedes ir a la cárcel, ¿sí? Porque ya eres responsable, supuestamente. Ya sabes cómo funciona el mundo. Entonces sí, me gusta. Muchísimo mejor. Sí. Dice, dice Arson que uno sigue siendo peladito hasta no poder servirse del propio entendimiento. O sea, como que los peladitos son bobos. Pues no, ahí no menciona nada sobre ser bobos, pero sí, esa es la idea principal, ¿ok? Sí, esa es la idea principal, ¿vale? De que uno sigue siendo un menor de edad hasta que uno no deje de, pues, de servir
Y hasta que uno no sea dependiente, ¿vale? Cuando uno se vuelve independiente, ahí uno deja de ser un peladito y uno deja de ser un, ahí empieza a ser un mayor de edad, ¿ok? Mando sentido global por aquí. Sí, 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 eso fue no pude escribir. Sí, eso fue lo que te había dicho, sí. Mándalo por ahí por el chat, mientras que yo leo el de los demás. Sí, es correcto. Sí, bien, perfecto. Me gustó ese de Arson. ¿Vale? O sea, fíjense, la foca rosa lo que hizo fue parafrasear, y eso está bien. O sea, ella parafraseó la idea principal. Escribió la idea principal en sus propias palabras. Eso está perfecto. ¿Sí? Lo que hizo Arson fue más como relacionarlo con algo más fácil. ¿Sí? Relacionar con algo más fácil quiere decir que eh, vas a, vas a explicar esa idea principal, pero con un suceso o con un hecho de la vida cotidiana, algo que sea más fácil de entender. ¿Sí? De eso se trata, relacionar con algo más fácil. Es lo relacionar con los peladitos bobos. ¿Sí? Uno es un peladito tonto hasta que uno empieza a ser independiente, cuando ya uno deja de necesitar la ayuda de otros para poder seguir adelante. ¿Sí? Más o menos por ahí va la cosa. Pero sí, eso está bien. ¿Ok? Esto es lo que hay que practicar. Bien, perfecto. Dice Sofía, dice, la razón por la que el hombre pertenece a esta minoría es su causa, no es la falta de conocimiento, sino la falta de elección y estímulo para lograrlo libremente sin la guía de otros. Perfecto, sí. Sofía lo que hizo fue más como resumir, ¿sí? Resumió todo el párrafo en una sola idea y está perfecto, ¿sí? 10 de 10, ¿vale? 10 de 10. Muchísimo mejor. Sí, ahí está completo, ¿vale? Ahí no te hizo falta nada. Bien. Dice, alcanzamos la madurez mental cuando tomamos nuestras propias decisiones sin importar la de los demás. Sí, sí, ahí lo parafraseaste, lo explicaste con tus propias palabras, está perfecto. Bien, aprendiste bien. Sí, ya aprendiste de tu error. Buen trabajo. Dice Marena, la ilustración es el cambio que tiene el hombre hacia la independencia y el poder de cambiar una idea ajena a una propia. Aquí hay algo raro, ¿vale? Empezaste bien, sí. El cambio que tiene el hombre hacia la independencia, eso está perfecto. Pero de cambiar una idea a una propia, eso no lo dicen, ¿ok? ¿Vale? Eso sí no lo dicen. Lo que dice es que ya las ideas son propias, o sea, las decisiones que tomas son propias, no son las decisiones ajenas, ¿ok? Pero sí, ahí entendiste bien, solamente que te saliste un poquito, no hay que salirse, ¿vale? Está bien, pero siempre hay que, ¿cómo les digo? Seguir siendo fieles al IFES siempre, ¿ok? Independientemente de lo que hagan, siempre hay que estar como estrictamente seguidos de lo que diga el IFES, no salirse tanto. Si ustedes hacen un sentido global con una idea que no está en el texto, ahí pues es un mal indicio, ¿ok? Quiere decir que por ahí no es. Bien. Pero sí, está bien, solamente esa partecita que de cambiar una idea ajena por una propia, tiene que ver, pero sí se sale un poquitico, no mucho, pero sí se sale un poquito. Bien, pero sí, buen trabajo. Nada. A ver, dice Isabela. Uy, está como que larguito, pero bueno, vamos a ver. Dice, la minoría de edad del hombre es la ilustración. La minoría de la edad del hombre es la ilustración. No, vale, aquí hay un error. La salida de la minoría de edad, ¿ok? La salida de la minoría de edad es la ilustración, ¿sí? De no poder servirse de su capacidad de entendimiento y necesitar de otro, gracias a su falta de toma de decisiones y ánimo para ser independiente. Esa es la minoría de edad, ¿ok? Esa es la minoría de edad. La ilustración es la salida de la minoría de edad. Eso fue lo único que te faltó. Pero sí, eso, de eso se trata el texto, de que
La minoría de edad es la incapacidad de servirse del conocimiento propio. Muy bien. Solamente ese detallito. Y por último, Han Ji-sung dice, tú dejas de ser un bebé hasta que, ¡pum!, ya eres independiente y te conviertes en todo un hombre. Sí, 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 eso es, sí. Dejas la minoría de edad hasta que, ¡pum!, eres independiente. Ya puedes tomar decisiones por cuenta propia sin la necesidad de otros. Ok. Eso no es un nada, fue lo primero. Ah, ok, bien, vale. Sí, eso es, está perfecto. Perfecto, chicos, nada. Entonces ya para terminar la clase de hoy, respondamos las preguntas y se van a dar cuenta de lo poderoso que es el sentido global, ¿sí? Se van a dar cuenta de lo fácil que es marcar bien cuando ya uno tiene el sentido global hecho a la perfección. Entonces, adelante, bueno, se las voy a leer. Dice, según Kant, ser mayor de edad consiste en la capacidad de... Bien, adelante, respondan ustedes. ¿En qué consiste ser mayor de edad? Según Kant, obviamente. Joder, Sachin, sí. A mí me encantan los niños, sí. Por eso que me encanta trabajar con ustedes, me emociona enseñarles cosas, sí. Me emociona mucho enseñarles cosas buenas, cosas que van más allá del ITFES. Pero definitivamente mi parte favorita es poder devolvérselo a sus padres cuando lloran. Esa es mi parte favorita. Pero bueno, a ver cómo le fue. Uy, una persona marcó la B. La B dice, servirse el propio entendimiento, pero con la guía de otro, no. ¿Se acuerdan? El sentido global es eh, que cuando eres mayor de edad, dejar la guía del otro, ¿ok? Eso está mal, ¿sí? Servirse el propio entendimiento está bien, pero que con la guía del otro no. Kant dice que es sin la ayuda de nadie. O sea que eres totalmente autónomo. ¿Bien? Yo no quiero tener hijos, solo gatos. Por dos. Sí. Sí, cuando mi mamá me pregunta por nietos, yo digo, lo mejor que te puedo ofrecer es un gato. En fin. Entonces sí, él la C, en fin, le fue bien. Ahí una persona se equivocó, pero de eso se aprende, ¿ok? Lo que tiene que aprender es eso, de que el sentido global es la clave. Aquí, fíjate, aquí esto de que la guía del otro, eso no está en el sentido global, ¿sí? En el sentido global lo que dijimos fue, ser mayor de edad consiste en ser independiente, ¿vale? Eso es dejar la minoría de edad, ser independiente, servirte de tu propio entendimiento sin la guía de otro. Sí.
Ahí tienes a Silvestre, sí. Bien. Claro, por eso era la C. Servirte de tu propio entendimiento sin la ayuda de otro, tomando decisiones de forma autónoma. Ese era el sentido global. Muy bien. Buen trabajo. Última pregunta. Y con esto nos vamos. Ah, bueno, y por cierto, no se vayan a ir porque les tengo que explicar sobre cómo va a ser el último torneo, ¿ok? Tengo que dar un detalle. Dice, el propósito de la expresión ten el valor de servirte de tu propio entendimiento es, bueno, ¿cuál es el propósito de esa expresión? Muy bien, sí, esta se saca sin el texto, ¿vale? O sea, luego de haber entendido ya el texto, puedes hacer este tipo de preguntas sin necesidad de mirarlo. Te están preguntando por el propósito de esa sola expresión. Ok, algunos marcaron la B dice, afirmar que se sale de la minoría de edad debido al uso del entendimiento. No. Aquí te están haciendo es invitándote, ¿sí? Te están diciendo como que atrévete a servirte de tu propio entendimiento, ¿sí? Atrévete, ¿sí? Como que ven, únete a nosotros, únete a la ilustración, ¿vale? Atrévete a servirte de tu propio entendimiento, te están invitando, ¿sí? Te están invitando a que te sirvas de tu propio entendimiento. Bien, entonces claro, ten el valor de servirte, te están invitando, ¿sí? ¿Vale? Parece como un comercial de mal gusto, exactamente, ¿sí? Exactamente, ¿vale? Como cuando te dicen a que no eres capaz de comprar esta promoción de no sé qué. Aprovecha, 2 por 1. A que ten el valor de cambiar tu vida, ten el valor de cambiar tu vida con nuestros muebles. Te están invitando a que compres, ¿sí? Te están invitando, ¿sí? Entonces, bueno, ahí eso es algo que preguntan también en el ITFES. Entonces toca tener práctica con eso. Ten la decencia de usar nuestro servicio. Sí. Te están invitando, ¿sí? Como que retándote, como invitándote slash retándote, ¿sí? Porque claro, aprovechando que nosotros los latinos no decimos que no a ningún reto, entonces, sí. Entonces, bueno. Buen trabajo, chicos. Veamos cómo quedó el podio y les digo sobre el último torneo. El último torneo, como les decía, tiene que hacerse en un día. Es la única forma, ¿ok? En serio. Es la única forma de que mejoren la resistencia, ¿sí? Entonces, yo entiendo que si yo les digo mañana, obviamente no todo el mundo va a poder
No todo el mundo va a poder hacerlo todo un día mañana, ¿verdad? Porque hay cosas que hacer, hay otros compromisos, ¿verdad? Entonces, por eso es que les voy a decir lo siguiente, ¿ok? Les voy a preparar el torneo final, que es el de resistencia. Se los voy a preparar. Y lo que voy a decirles, les voy a dar como que para que lo hagan hasta el domingo, ¿ok? Quien lo haga primero gana. Mm, pues no, no, en realidad no. No quien lo haga primero. En realidad no importa mucho quien lo haga primero. Pero sí importa es que lo hagan en un día, ¿ok? Eso es lo único que va a importar para este torneo. No importa su velocidad, no importa si hacen un argumentos, no importa lo que hagan. Lo que importa es que lo hagan en un día, ¿sí? O sea, que lo hagan esto como de, hago la mitad hoy y mañana hago la otra mitad. Eso no sirve, ¿ok? Para este torneo no sirve. Necesitan aprender como a que su cuerpo y su mente esté acostumbrada a leer durante tantas horas seguidas, porque a veces da como que, no sé, da flojera o te da cansancio mental, ¿verdad? Te saturas y al final terminas pues sin ganas de hacer nada, sin ganas de marcar y eso es muy grave el día de la prueba real, ¿sí? Si te saturas o te cansas de eso, se te va a olvidar que esa prueba es tan importante, ¿sí? Se te va a olvidar y no vas a querer dejarla ahí porque sí, porque estás cansado, estás cansada, ¿ok? Entonces hay que practicar eso. En el mismo horario, pues sería lo ideal, sí, sería lo ideal, pero pues tampoco les quiero pedir mucho, ¿vale? Tampoco les quiero pedir mucho. Con que lo hagan en un día ya es suficiente. ¿Listo? Si lo hacen en el mismo horario, o sea, desde las 6, desde las 7, perfecto, pero no les voy a exigir eso. Lo único que les voy a exigir es eso, que lo hagan en un día, ¿sí? En el horario que quieran. Uy, la foca rosa quedó de primera hoy. Excelente, buen trabajo. Sí, ahí está Sofía, Heilen está subiendo. Buen trabajo, Heilen. Arson, ok. Arson también le fue bien. Isabela, Marena, genial. Está subiendo, Marena. Hoy te fue bastante bien. Yepa, Isa, ok. Buen trabajo todos los que lo intentaron, ok. Buen trabajo. Ya la próxima lo hacen mejor, ya con las correcciones que les dije hoy, con los consejos, como con los errores que yo les dije hoy que cometieron. La próxima les irá mejor, la próxima que les toque argumentar. Bien. En fin, que es segunda. A pesar de las adversidades. Sí, buen trabajo. Sí, buen trabajo. Nada, cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos mañana, ¿vale? Vamos a seguir dando clases, pero el torneo ya lo hacen ustedes por su cuenta, ¿listo? El día que quieran y en el horario que quieran, ¿ok? El horario sí lo hacen cuando el torneo lo van a hacer cuando ustedes puedan. De aquí al domingo, ustedes escogen el día que más les convenga. Solamente háganlo en un día, esa es la única condición. Y listo. Si tienen alguna duda, me avisan por WhatsApp. Cuídense mucho.